bien, chicos, hoy es martes 19 de mayo, hoy nos toca hacer comunicación, ¿sí? A ver, hoy día vamos a hacer lo que es el lenguaje, ¿bien? Y Miss, ¿qué es el lenguaje? A ver, el lenguaje es un proceso de comunicarse con otra persona, ¿ya? A través de signos orales, signos escritos. ¿Y cómo es esto, Miss? Miren, chicos, es lo que ahorita estoy realizando yo. Yo me estoy comunicando con ustedes, yo estoy a este lado, en mi aula, y a través del celular llega a ustedes mi clase, ¿sí? Ustedes están al otro lado, me están escuchando, muy bien. Entonces estamos haciendo una clase de lenguaje, ¿sí? Estamos viendo un lenguaje, nos estamos comunicando, muy bien. El lenguaje tiene dos tipos, ¿sí? Dos tipos de lenguaje encontramos. Tenemos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral es, como ya les dije, es lo que estamos realizando ahorita. Cuando conversamos con alguien, es la comunicación a través de sonidos, a través del habla, ¿no? Sonidos como que, a ver, de repente cuando yo pongo la tetera a hervir, le pongo agua y pongo a hervir en la cocina, y hay teteras que silban, ¿no? Que avisan cuando ya está hirviendo. Muy bien, entonces es una forma de lenguaje oral, ¿no? Tenemos otra forma de lenguaje oral como de repente cuando escuchamos noticias, o el papá escucha noticias, lo vemos que escucha noticias, está una persona, ¿no? En el noticiero ahí relatando las noticias, es una forma de lenguaje oral también. Muy bien. Otra forma de lenguaje oral es cuando, a ver, le escuchamos música, ¿sí? Cantamos, ponemos la radio y escuchamos música. También cuando los policías agarran su silbato y quieren, son policías de tránsito, quieren que los carros paren, que las personas cruzan, entonces hacen uso de su silbato. Otra forma de lenguaje oral es cuando los carros de repente, para no chocarse, ¿no? Para que las otras personas se den cuenta, toca el claxon, ¿sí? Muy bien. Son son ejemplos de lenguaje oral, ¿no? Y ahora el lenguaje escrito, ya lo dice su nombre, es un lenguaje escrito, son las escrituras. Tenemos como por ejemplo, tenemos los libros, los cuentos. De repente cuando yo quiero escribir una carta a un familiar que está lejos, muy bien, es el lenguaje escrito. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a escribir primero nuestra fecha, que es el martes 19 de mayo, en la parte superior. Muy bien, escribo mi título, el lenguaje, lo subrayo, dejo un renglón, me pego al margen y escribo. ¿Sí? Voy a dictarles. Ya hice. El lenguaje es el proceso, el lenguaje es el proceso de comunicarse. El lenguaje es el proceso de comunicarse con otras personas, a través de signos, orales y escritos. A través de signos orales y escritos. Muy bien, punto aparte, dejo un renglón, en el siguiente escribo. Tenemos dos tipos de lenguaje. Dos puntos. Siguiente renglón, escribo letra A. Muy bien, letra A, paréntesis, y pongo lenguaje oral. Lenguaje oral. Dos puntos. Muy bien. Lenguaje oral, dos puntos. A la altura de donde escribí lenguaje, empecé a escribir lenguaje, no a la altura de la A, ¿sí? A esa altura escribo lo siguiente. Es la comunicación por medio del habla y los sonidos. Es la comunicación por medio del habla y los sonidos. Muy bien, punto aparte, abajo ejemplo, dos puntos y van a escribir, ¿sí? Uno debajo de otro. Muy bien. Primero, dos puntos después de ejemplo, ahora pongo puntito rojo y escribo.
El sonido de la tetera al hervir. El sonido de la tetera al hervir. Punto. El sonido de la tetera al hervir. Hervir es con H. Muy bien. ¿Sí? El sonido de la tetera al hervir. Muy bien. Punto aparte. Siguiente renglón. Puntito rojo. Escribo. Muy bien. Las noticias en la televisión. Las noticias en la televisión. Bien. Las noticias en la televisión. Punto aparte, siguiente abajo, la bocina de los autos. La bocina de los autos. Muy bien. Siguiente punto rojo, la música en la radio. La música de la radio, disculpen, la música de la radio. La música lleva tilde en la U. Mu es con S. Música de la radio. Muy bien, punto aparte. Ahora dejo un renglón en blanco. Siguiente renglón pongo letra B, paréntesis, muy bien. Y escribo el lenguaje escrito. El lenguaje escrito. Muy bien, en el primero era el lenguaje oral, ahora escribo el lenguaje escrito. 2 puntos abajo, no escribo al costado, abajo a la altura donde empecé a escribir el lenguaje. Muy bien, pongo. Es la comunicación por medio de escritos. Es la comunicación por medio de escritos. Muy bien, paréntesis son escrituras. Entre paréntesis pongo la palabra escrituras. Cierro paréntesis, punto aparte, abajo escribo ejemplo. Muy bien, 2 puntos. Primer puntito rojo pegado al margen. El periódico, que es un tipo de lenguaje escrito, el periódico. Siguiente, punto aparte abajo, el libro de cuentos, o un libro de cuentos, puedo poner igual, un libro de cuentos. Muy bien. La carta de un amigo, de repente te envía una carta, o tú también cuando envías una carta a alguien, ¿no? La carta de un amigo. Muy bien, punto aparte, ahí ya terminamos, así de sencillo nomás la clase de hoy, ya sabe, lenguaje, ya sabemos, es un proceso de poder comunicarse, ¿ya? Entre dos personas, ¿sí? Existe el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es como actividad, hoja nueva, ya sabe, pongo como actividad, van a dibujar 2 ejemplos por cada tipo de lenguaje. ¿Lo van a dibujar o lo pueden pegar? De repente ponen un carrito, así como yo puse en lenguaje oral, puse un carrito, ¿ve? Acá no se ve, un poco chiquito. A ver, voy a acercar un poco por este lado del celular. Muy bien. Acá en lenguaje oral puse un carrito y de repente escribí al costado el sonido que hace claxon, ¿no? De los carros. De repente pongo una radio, pego y al costado pongo como las onditas de la música, algo así. En lenguaje escrito puedo pegar, dibujar un periódico. De repente dibujo un papelito chiquitito como si fuera una cartita. Muy bien, un libro. Perfecto, pueden imprimir también si desean ustedes. Muy bien chicos, entonces nos vemos mañana, ¿sí? Cuídense mucho.